El silencio en la sala de velación era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, solo roto por el zumbido eléctrico de esas velas falsas que ahora ponen en todos lados. Mi madre, con sus 90 años a cuestas y esa espalda encurvada que parece cargar con todos los pecados del mundo, se soltó de mi brazo. Caminó sola hacia el ataúd, arrastrando apenas los pies, con ese sonido de lija contra el suelo de madera que me puso los pelos de punta. Se inclinó sobre el rostro pálido de mi padre, o del hombre que todos creíamos que era el patriarca indiscutible de esta familia, y con una voz que no le tembló ni un poquito, soltó la bomba que destruyó nuestro apellido en un segundo. Dijo: «Perdóname, viejo, pero nuestro hijo mayor, el que tanto orgullo te dio, nunca llevó tu sangre. Roberto no era tuyo». 40 personas dejamos de respirar al mismo tiempo. Fue como si nos hubieran arrancado el aire de los pulmones. Miré a mi hermano Roberto, mi hermanito de 65 años, ese hombre que siempre caminó derecho y orgulloso. Sus ojos se pusieron en blanco, se llevó la mano al pecho como si le hubieran disparado y se desplomó sobre la alfombra gris con un golpe seco, sordo, terrible. Mi madre ni siquiera volteó a verlo. Seguía confesándole al muerto un amor prohibido de 1953 que nadie, absolutamente nadie, imaginó jamás. Pero esperen un momento, no corramos tanto. ¿Cómo es que terminamos con mi hermano en el suelo y mi madre destapando la cloaca familiar frente al cura y los vecinos? Déjenme acomodarme el chal, que me da frío solo de acordarme, y contarles cómo empezó todo esto, antes de que los gritos ahogaran el rezo del rosario. La mañana había amanecido con ese gris plomizo que te entra en los huesos y no se va con nada. Una de esas mañanas donde la humedad te hace doler hasta las pestañas. Yo me levanté temprano. A mis 80 años ya casi no duermo, y el dolor en la cadera me avisaba que iba a ser un día largo. Me vestí de luto riguroso, como se hacía antes, nada de esas medias tintas que usan las jovencitas ahora. Mientras me abotonaba la blusa negra, sentía un nudo en el estómago, pero pensé que era la tristeza normal de despedir a papá, aunque Dios sabe que el viejo tenía su carácter y nos hizo la vida de cuadritos más de una vez. La casa olía a café requemado y a flores dulzonas, esa mezcla nauseabunda que siempre tienen los velorios y que se te queda pegada en la ropa por semanas. Llegamos a la funeraria antes de las 10. Mi madre, doña Carmen, iba sentada en el asiento del copiloto, pequeña, frágil, envuelta de un abrigo de lana que olía a naftalina y a encierro. No había dicho una sola palabra desde que salió el sol. Iba con la mirada perdida en la ventanilla, viendo pasar la lluvia, apretando su rosario de cuentas de nácar hasta que los nudillos se le ponían blancos como el papel. Yo pensé que era el dolor, pobre vieja, tantos años al lado de ese hombre, aguantando sus gritos y sus manías. Qué equivocada estaba yo. Lo que ella masticaba en silencio no era dolor, era miedo y una culpa añeja. Al entrar a la sala, todo era murmullos y pésames de compromiso. Ya saben cómo es esto. Gente que no has visto en 30 años aparece de repente para ver si pescan algo de la herencia o solo por el morbo de ver quién llora más fuerte. Mis sobrinos estaban en un rincón revisando sus teléfonos, ajenos a la solemnidad, y mis primas, las de pueblo, cuchicheaban criticando si el ataúd era de roble o de pino teñido. Yo me senté en una de esas sillas duras que te parten la espalda, observando a Roberto. Mi hermano Roberto, el mayor, el orgullo de papá. Siempre fue el favorito, el que heredó la empresa, el que tenía la mandíbula cuadrada y los ojos oscuros bueno, ahora sé que no eran de papá. Roberto estaba de pie junto a la cabecera, recibiendo a la gente con esa dignidad ensayada, estrechando manos, aceptando abrazos. Se le veía cansado. Las bolsas bajo los ojos delataban las noches de hospital, pero se mantenía firme. Él adoraba al viejo.
Se desvivió por él los últimos años, cambiándole los pañales, llevándolo a las terapias, soportando sus insultos cuando la demencia lo ponía agresivo. ¡Qué ironía tan amarga, Dios mío! Pensar que ese hombre al que limpió y cuidó con tanto esmero no tenía nada que ver con él. El ambiente se sentía pesado, y no era solo por el incienso. Había una electricidad estática, una tensión rara. Mi madre se sentó en primera fila, inamovible, como una estatua de cera. No lloraba. Eso me llamó la atención. Todas las viudas lloran, o al menos se suenan la nariz con un pañuelo, pero ella no. Tenía los ojos secos y fijos en la madera barnizada del cajón. Yo me acerqué para ofrecerle un vaso de agua, porque la notaba pálida, con los labios apretados en una línea fina y dura. «Mamá, toma un poquito», le dije, poniéndole el vaso de plástico en la mano temblorosa. Ella me miró y por primera vez en mi vida vi a una extraña detrás de sus ojos. No era la mirada dulce de la abuela que hace galletas, era la mirada de una mujer acorralada, de alguien que ha cargado una piedra gigante en el pecho durante casi 7 décadas y ya no puede dar ni un paso más. Me rechazó el agua con un gesto brusco de la mano y volvió a mirar al frente. El reloj de pared marcaba las 11, y el calor empezaba a subir a pesar del aire acondicionado. Se escuchaba el sonido de los tacones de las vecinas resonando en el piso de mármol y el llanto exagerado de la tía Gertrudis, que siempre tiene que ser la protagonista en los entierros. Roberto se acercó a nosotras, se agachó frente a mamá y le tomó las manos con ternura. «Madre, ya casi es hora de cerrar el cajón para la misa», le susurró con esa voz grave que tiene. «¿Quieres despedirte a solas?» Fue ahí cuando el aire cambió. Mamá levantó la cabeza y lo miró. Lo miró como si nunca lo hubiera visto antes, recorriendo cada rasgo de su cara, su nariz, su frente, buscando quizás los rastros de aquel otro hombre, el fantasma de 1953. Suspiró profundo, un sonido que pareció venir desde el fondo de sus entrañas, y se puso de pie con una energía que no le habíamos visto en años. «Ayúdame, Manuela», me dijo, ignorando la mano de Roberto. Yo me levanté, sintiendo que mis propias rodillas crujían, y la tomé del brazo. Sentí que ella temblaba, pero no de debilidad, sino de pura adrenalina. Caminamos despacio hacia el centro de la sala. Los murmullos se apagaron poco a poco. La gente se dio cuenta de que algo pasaba. El instinto humano para el drama es infalible. Mis primos se callaron, la tía Gertrudis se sorbió los mocos y se quedó quieta. Al llegar al borde del ataúd, mi madre se soltó de mí. Se aferró a los bordes de la caja con sus manos llenas de manchas y venas saltadas. Miró el cuerpo de mi padre vestido con su mejor traje azul, ese que compramos en liquidación hace 3 años. Se hizo un silencio absoluto. Solo se oía la lluvia golpeando contra los vidrios de la entrada, como si el cielo mismo estuviera tratando de entrar para escuchar lo que se venía. Yo estaba justo detrás de ella, lista para sostenerla si se desmayaba, pensando que iba a decir un «te quiero» o un «descansa en paz». ¡Qué ingenua fui! La vi tomar aire, inflar ese pecho hundido, y entonces soltó la frase, esa maldita frase que todavía me retumba en los oídos. La dijo suave, pero con una claridad aterradora, asegurándose de que cada sílaba se clavara en el corazón de los presentes. Roberto estaba a 2 metros, con las manos cruzadas atrás, esperando el momento solemne. Cuando mamá dijo que él no era hijo de papá, vi cómo la cara de mi hermano cambiaba de color, pasando del rojo al gris ceniza en un instante. No fue solo sorpresa, fue como ver cómo se le derrumbaba el edificio de su vida entera. Sus ojos buscaron los míos, buscando una explicación, una broma macabra, algo, pero yo estaba tan petrificada como él. Y entonces sus piernas cedieron. No intentó agarrarse de nada, cayó a plomo.
El ruido de su cuerpo contra el suelo rompió el hechizo y desató el caos. Pero mamá no se movió. Seguía mirando al muerto y empezó a hablar de un tal Julián, un nombre que en esta casa estaba prohibido mencionar, un jornalero que trabajó en la finca hace 70 años. Mientras mi sobrina gritaba pidiendo un médico y yo me arrodillaba intentando aflojarle la corbata a mi hermano, la voz de mi madre seguía flotando sobre nosotros, desgranando una historia de tardes de verano y promesas rotas, ajena a que acababa de destruirnos a todos. Mis rodillas protestaron con un chasquido seco cuando me tiré al suelo junto a mi hermano, ignorando el dolor punzante que me subió por las piernas. Dios mío, Roberto no se movía. Tenía la piel de ese color gris ceniza que solo he visto en los moribundos, y los ojos se le habían quedado abiertos, fijos en el techo, como si estuviera viendo el juicio final antes de tiempo. Alrededor de nosotros se desató el infierno. Mi sobrina Sofía gritaba pidiendo una ambulancia con una voz tan aguda que me taladraba los oídos, y la tía Gertrudis, en lugar de ayudar, empezó a abanicarse frenéticamente con la hoja de los cánticos, murmurando Ave Marías como si con eso pudiera borrar lo que acabábamos de escuchar. Pero lo más aterrador no eran los gritos, ni el caos de 40 personas empujándose para ver o para huir. Lo más aterrador era la voz de mi madre. Doña Carmen seguía allí, de pie frente al ataúd, indiferente a que su hijo mayor estuviera tendido en la alfombra luchando por respirar. No se giró, no parpadeó. Seguía hablándole al cadáver de mi padre con una intimidad escalofriante, como si estuvieran solos en su habitación y no en medio de un velorio público. Mientras yo le aflojaba el nudo de la corbata a Roberto con mis dedos torpes y artríticos, sintiendo su pulso débil y errático bajo la yema de mis dedos, la voz de mamá se colaba entre el barullo, relatando una historia que tenía el olor de la tierra mojada de aquel verano lejano. Decía ella, acariciando la madera barnizada del cajón con una suavidad que nunca tuvo con nosotros. Tú estabas muy ocupado con tus negocios en la capital, cerrando tratos y comprando tierras que no necesitábamos. Nos dejaste solos en la finca 3 meses enteros. 3 meses de sol, de chicharras cantando hasta aturdir, y de un silencio que en esa casa grande se sentía como una condena. Yo sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Tenía 10 años en aquel entonces. Recordaba vagamente ese verano, el calor sofocante, las tormentas eléctricas y a mi madre siempre en el jardín, con vestidos ligeros, mirando hacia las caballerizas. Roberto soltó un ronquido agónico, una bocanada de aire que sonó a desesperación. «Llora, Sofía», sacudiéndolo de los hombros. Yo la aparté con un empujón más fuerte de lo que creía tener. «¡Basta!», le grité, mientras buscaba en mi bolso el frasco de alcohol que siempre llevo para los mareos. Pero mi otra oreja, la que no estaba pegada al pecho de mi hermano, seguía capturando la confesión de mamá, cada palabra cayendo como una gota de ácido. «Julián no tenía tu dinero», continuó mamá, alzando un poco la voz para cubrir el sonido de las sirenas que se oían a lo lejos. «No tenía tus apellidos de alcurnia, ni tus trajes de lino inglés. Tenía las manos llenas de callos y olía a sudor limpio, a heno y a campo». Él me miraba, Anselmo. Tú me mirabas como si fuera un mueble caro que habías adquirido para decorar tu sala, pero Julián me miraba como si yo fuera la única mujer sobre la faz de la tierra. El cura, el pobre padre Anselmo, que lleva ese nombre en honor a mi padre y que nos conoce de toda la vida, intentó acercarse a ella. Balbuceó el sacerdote, poniendo una mano sobre el hombro de mi madre. Ella se lo sacudió con una violencia repentina, girando la cabeza para clavarle unos ojos que brillaban con una furia de 70 años. «¡No me toque, padre!», gritó mamá. La sala entera enmudeció de golpe. Hasta Sofía dejó de llorar.
El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de morbo, de esa curiosidad sucia que tiene la gente cuando huele la desgracia ajena. Mamá volvió a mirar al muerto. Tú sabías, ¿verdad? Siempre lo supiste. Por eso tratabas a Roberto con esa dureza. Por eso le exigías el doble que a los demás. Por eso nunca le diste un abrazo que no fuera para la foto. Lo castigabas a él por mi pecado. Cada vez que le pegabas con el cinturón porque no se sabía la lección de matemáticas, en realidad me estabas pegando a mí. Te estabas vengando de ver en sus ojos negros los mismos ojos del hombre que yo amé en el río. El río. La imagen me golpeó la memoria como un rayo. Yo, con mis trenzas y mis rodillas costrosas, espiando detrás de los sauces llorones, viendo dos sombras entrelazadas, escuchando risas ahogadas que pensé que eran un juego. Dios santo, qué ciega fui, qué ciegos fuimos todos. Roberto, mi hermano, mi adorado Roberto, tirado ahí en el suelo como un muñeco roto, era el fruto de ese pecado, la prueba viviente de una traición que mi padre tuvo que tragar y masticar en silencio cada desayuno durante 65 años. Miré la cara de mi hermano. Ahora, con la palidez de la muerte rondándole, vi lo que nunca quise ver. La nariz no era aguileña como la de los hombres de nuestra familia. La barbilla tenía un hoyuelo que mi padre no tenía. ¿Cómo es posible que la verdad esté siempre ahí, delante de nuestras narices, y decidamos no verla por pura comodidad? El paramédico entró corriendo en la sala, rompiendo la burbuja de irrealidad con su radio y su maletín naranja. Se arrodillaron junto a mí, apartándome sin mucha delicadeza. «Señora, denos espacio», dijeron. Yo me arrastré hacia atrás, sintiendo que el piso de mármol me helaba los huesos, pero no podía dejar de mirar a mi madre. Ella estaba llorando ahora, no un llanto de viuda, no, lloraba con rabia. Se inclinó tanto sobre el ataúd que pensé que se iba a meter dentro. «Lo echaste como a un perro», le escupió a la cara pálida de mi padre. «Cuando volviste y me viste la barriga, supiste que las cuentas no daban, y a Julián lo desapareciste. Nunca más supe de él. Me dijiste que se había ido al norte, que había robado dinero. ¡Mentira! Todo fue mentira. Me obligaste a parir en silencio, a ponerle tu apellido a mi hijo, a vivir bajo tu techo fingiendo ser la familia perfecta, mientras por dentro me moría de asco cada vez que me tocabas». Un murmullo de escándalo recorrió la sala. Las primas del pueblo se tapaban la boca. Mi tío Ernesto, el hermano menor de papá, se puso de pie, rojo de ira. «Carmen, cállate ya», bramó, avanzando hacia ella con la intención de sacarla de allí a la fuerza. Pero mamá se irguió, pareció crecer 10 centímetros. Se dio la vuelta y enfrentó a su cuñado, a la familia, a todos nosotros. Sus manos, antes temblorosas, ahora estaban cerradas en puños firmes a los costados de su abrigo negro. «¿Respeto?», dijo con una voz que hizo temblar los cirios. «Respeto es lo que yo tuve aguantando sus borracheras, sus amantes, sus desprecios. Respeto es haber criado a este hijo para que fuera un hombre de bien, para que cuidara de un padre que lo odiaba en secreto. Roberto es hijo del amor, del único amor verdadero que hubo en esta maldita vida. Y Anselmo solo fue mi carcelero». En ese momento, el monitor cardíaco que los paramédicos le habían puesto a Roberto empezó a pitar con un sonido agudo y continuo, un pitido largo, insoportable, que cortó el aire. «¡Lo estamos perdiendo! ¡Carga a 200!», gritó uno de los hombres de uniforme. El mundo se detuvo. Vi el cuerpo de mi hermano arquearse con la descarga eléctrica, un salto violento y grotesco. Y vi a mi madre, que al escuchar el sonido de la máquina y ver a su hijo del amor, debatiéndose entre la vida y la muerte, soltó un alarido desgarrador.
No fue una palabra, fue un sonido animal, primario, el grito de una madre que ve cómo el destino le cobra la factura final. Se llevó las manos a la cabeza, arrancándose el velo negro, y cayó de rodillas frente al ataúd, golpeando el suelo con rabia. «¡No te lo lleves a él también!», gritaba, golpeando la madera del ataúd con los puños, mientras a 2 metros los paramédicos intentaban bombear vida en el corazón cansado de Roberto. Yo estaba en medio de los dos, paralizada, sintiendo que la casa se nos venía encima, que los secretos guardados por tanto tiempo habían explotado y nos estaban matando a todos, uno por uno, bajo la luz fría de esa sala de velación que olía a flores podridas y a verdades que nunca debieron salir a la luz. El pitido agónico del monitor cardíaco se me metió en el cerebro como una aguja caliente, tapando incluso el ruido de la lluvia que azotaba los cristales. Ver el pecho de Roberto subir y bajar por la fuerza bruta de las manos del paramédico y no por su propia voluntad fue una imagen que sé que me llevaré a la tumba. Yo estaba allí, arrodillada en ese suelo frío de mármol que me calaba las rodillas a pesar de las medias gruesas, sosteniendo la mano de mi hermano. Estaba helada, Dios mío, más fría que la del propio muerto que yacía en el cajón. Le apreté los dedos con la poca fuerza que me quedaba, intentando traspasarle mi calor, mi vida, rogándole en silencio a la Virgen que no permitiera esa injusticia, que no se llevara al Hijo por los pecados del Padre, o mejor dicho, por los secretos de la Madre. Mientras los hombres de uniforme naranja trabajaban frenéticamente, cortando la camisa de seda de Roberto con unas tijeras que brillaban bajo la luz blanca de la sala, mi madre seguía en su propio mundo. No miraba a los médicos, no miraba la sangre que le había brotado a Roberto de la nariz al caer. Sus ojos, esos ojos acuosos y cansados que yo creía conocer de memoria, seguían clavados en el rostro ceroso de mi padre. Parecía que estaba manteniendo una conversación privada, ajena al espectáculo dantesco que nos rodeaba. «Tú nunca lo quisiste, Anselmo», murmuró ella, con una voz que, aunque quebrada, cortaba el aire como un cuchillo. Su mano derecha acariciaba el borde del ataúd, justo donde descansaba la cabeza de papá. «Recuerdo cuando le dio el sarampión a los 5 años. Tú ni entraste al cuarto. Dijiste que los niños débiles no servían para el campo. Pero Julián hubiera cruzado el infierno a gatas para ponerle un paño frío en la frente». «Mamá, por el amor de Dios, cállate», le grité, sintiendo que la garganta se me desgarraba. Las lágrimas me nublaban la vista, pero no podía dejar de ver la cara de mi hermano volviéndose más y más violácea. «Se está muriendo, mamá. Tu hijo se está muriendo aquí en el suelo, y tú sigues hablando de ese hombre». Ella giró la cabeza muy despacio, como si le pesara el cuello, y me miró. Había una tristeza infinita en su gesto, pero ni una pizca de arrepentimiento. «Manuela, hija», me dijo con una suavidad que me heló la sangre, «Roberto lleva muriéndose 65 años. Se ha estado muriendo de tristeza tratando de complacer a un hombre que lo miraba con asco. Lo que ves ahí en el suelo es solo el cuerpo que se rinde, pero su alma, la rompió tu padre hace mucho tiempo». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mis sobrinas lloraban abrazadas en un rincón, temblando como hojas. La tía Gertrudis se había desplomado en una silla, abanicándose con una mano temblorosa, con la cara desencajada por el escándalo. Pero nadie se atrevía a moverse. Era como si la voz de mi madre nos hubiera hipnotizado a todos, atrapándonos en esa red de mentiras que se deshacía hilo por hilo. «Vamos a intubar», gritó el paramédico más joven, sacando un tubo de plástico y un aparato de metal que me pareció un instrumento de tortura. «Señora, apártese, por favor».
Me empujaron levemente y tuve que soltar la mano de Roberto. Sentí un vacío terrible, como si al soltarlo lo estuviera dejando caer en un pozo sin fondo. Me arrastré hacia atrás, apoyándome en una silla, y el dolor de mi artrosis me mordió la cadera. Pero el dolor físico era un alivio comparado con el dolor que sentía en el pecho. Miré a mi madre de nuevo. Estaba erguida, pequeña y frágil dentro de su abrigo negro, pero con una dignidad feroz que nunca le había visto. Se limpió una lágrima solitaria que le corría por la mejilla arrugada y volvió a dirigirse al ataúd. Julián me escribía cartas, Anselmo. Tú interceptaste las primeras 3. Las quemaste en la chimenea de la biblioteca. Yo olí el papel quemado, olí la tinta ardiendo. Me dijiste que era basura, pero no pudiste quemarlas todas. Guardé una sola. La he llevado cosida en el dobladillo de mi abrigo de los domingos durante 40 años. Se llevó la mano al pecho, apretando la tela sobre su corazón. La gente contenía la respiración. El sonido del respirador manual que usaban los paramédicos marcaba un ritmo siniestro. Fsh, fsh, fsh. En esa carta me decía que Roberto tenía sus manos. Y tenía razón. Mira sus manos, viejo testarudo. Míralas ahora que no puedes golpearlas. Mi madre señaló hacia el suelo, hacia la mano inerte de Roberto que colgaba al lado de la camilla donde lo estaban subiendo a duras penas. Y yo miré. Por primera vez en 80 años, miré de verdad. Las manos de Roberto eran anchas, de dedos fuertes y palmas cuadradas. Las manos de un trabajador, de alguien hecho para la tierra, no las manos finas y de pianista que teníamos todos los García. Las manos de papá eran huesudas y largas. Las de Roberto eran pura fuerza contenida. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? Tantos años viendo a mi hermano luchar con los libros de contabilidad, con los números de la empresa, sufriendo, cuando lo único que le daba paz era podar los rosales del jardín los domingos. Siempre decíamos, ¡qué raro! A Roberto le gusta la jardinería, ¡qué capricho! No era un capricho, era la sangre. La sangre de ese tal Julián llamándolo desde la tierra. Tenemos pulso, pero es muy débil. Hay que trasladarlo ya. Código rojo al Hospital Central, gritó el paramédico, y el caos estalló de nuevo. Levantaron la camilla con un movimiento brusco. El cuerpo de mi hermano se sacudió, indefenso, vulnerable. Fue entonces cuando la realidad golpeó a mi madre. Al ver que se llevaban a Roberto, que esa camilla se alejaba hacia la puerta doble de la funeraria bajo la lluvia torrencial, su máscara de venganza se quebró. Soltó un gemido que me partió el alma en dos, un sonido de animal herido, y dio un paso tambaleante hacia él. ¡Mi niño! ¡Esperen!, gritó, intentando correr con sus piernas de 90 años, tropezando con sus propios pies. Yo me levanté como pude, ignorando los crujidos de mis huesos, y la alcancé antes de que se cayera. La abracé por la espalda, sintiendo lo pequeña que era, puros huesos y lana vieja. «¡Suéltame, Manuela! ¡Tengo que ir con él!», lloraba, pataleando débilmente contra mí. «No, mamá, no puedes ir así. Te va a dar algo a ti también», le dije al oído, llorando con ella, mezclando mis lágrimas con el olor a naftalina de su abrigo. Mis primos se acercaron para ayudarme a sostenerla, pero ella se revolvía con una fuerza sobrenatural. Se detuvo un segundo cuando la camilla cruzó el umbral y las luces rojas de la ambulancia iluminaron la sala de velación, tiñendo las flores blancas de un carmesí sangriento. Se giró una última vez hacia el ataúd abierto. Con el rostro bañado en lágrimas y la respiración agitada, señaló al cadáver de mi padre con un dedo acusador que temblaba de rabia y dolor. «Si se muere, Anselmo, te juro por lo más sagrado que te saco de esa caja y te tiro a los perros. ¿Me oíste? No vas a descansar en paz si mi hijo no vive».
El silencio que siguió a esa amenaza fue sepulcral. Nadie se atrevía ni a respirar. El cura se había santiguado 3 veces y miraba al suelo. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La ambulancia arrancó con un aullido de sirena que se fue perdiendo en la distancia, llevándose a mi hermano, a la única persona buena de esta familia. Y allí nos quedamos, 40 personas petrificadas, con el olor a muerte y a verdades podridas flotando en el aire, y mi madre, derrumbada en mis brazos, sollozando el nombre de un hombre que no era su marido, mientras la lluvia seguía cayendo, lavando las calles, pero incapaz de lavar la mancha que acababa de caer sobre nuestra historia. El pitido agónico del monitor cardíaco se me metió en el cerebro como una aguja caliente, tapando incluso el ruido de la lluvia que azotaba los cristales de la funeraria. Ver el pecho de Roberto subir y bajar por la fuerza bruta de las manos del paramédico y no por su propia voluntad fue una imagen que sé que me llevaré a la tumba. Yo estaba allí, arrodillada en ese suelo frío de mármol que me calaba las rodillas a pesar de las medias gruesas, sosteniendo la mano de mi hermano. Estaba helada, Dios mío, más fría que la del propio muerto que yacía en el cajón. Le apreté los dedos con la poca fuerza que me quedaba en mis manos artríticas, intentando traspasarle mi calor, mi vida, rogándole en silencio a la Virgen que no permitiera esa injusticia, que no se llevara al Hijo por los pecados del Padre, o mejor dicho, por los secretos de la Madre. Mientras los hombres de uniforme naranja trabajaban frenéticamente, cortando la camisa de seda de Roberto con unas tijeras que brillaban bajo la luz blanca de la sala, mi madre seguía en su propio mundo. No miraba a los médicos, no miraba la sangre que le había brotado a Roberto de la nariz al caer. Sus ojos, esos ojos acuosos y cansados que yo creía conocer de memoria, seguían clavados en el rostro ceroso de mi padre dentro del ataúd. Parecía que estaba manteniendo una conversación privada, ajena al espectáculo dantesco que nos rodeaba. «Tú nunca lo quisiste, Anselmo», murmuró ella, con una voz que, aunque quebrada, cortaba el aire denso de la sala como un cuchillo de cocina. Su mano derecha acariciaba el borde del ataúd, justo donde descansaba la cabeza de papá. Recuerdo cuando le dio el sarampión a los 5 años. Tú ni entraste al cuarto. Dijiste que los niños débiles no servían para el campo, que te daba asco su debilidad. Pero Julián hubiera cruzado el infierno a gatas para ponerle un paño frío en la frente. «¡Mamá, por el amor de Dios, cállate!», le grité, sintiendo que la garganta se me desgarraba por el esfuerzo y el llanto. Las lágrimas me nublaban la vista, pero no podía dejar de ver la cara de mi hermano volviéndose más y más violácea, ese color de la muerte que tanto tememos los viejos. «Se está muriendo, mamá. Tu hijo se está muriendo aquí en el suelo, y tú sigues hablando de ese hombre y de tus rencores». Ella giró la cabeza muy despacio, como si le pesara el cuello 1 tonelada, y me miró. Había una tristeza infinita en su gesto, una desolación antigua, pero ni una pizca de arrepentimiento. «Manuela, hija», me dijo con una suavidad que me heló la sangre más que el aire acondicionado. «Roberto lleva muriéndose 65 años. Se ha estado muriendo de tristeza, tratando de complacer a un hombre que lo miraba con asco. Lo que ves ahí en el suelo es solo el cuerpo que se rinde, pero su alma la rompió tu padre hace mucho tiempo con su indiferencia». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mis sobrinas lloraban abrazadas en un rincón, temblando como hojas en vendaval. La tía Gertrudis se había desplomado en una silla, abanicándose con una mano temblorosa, con la cara desencajada por el escándalo, murmurando avemarías. Pero nadie se atrevía a moverse. Era como si la voz de mi madre nos hubiera hipnotizado a todos, atrapándonos en esa red de mentiras que se deshacía hilo por hilo frente a nuestros ojos.
«Vamos a intubar», gritó el paramédico más joven, sacando un tubo de plástico y un aparato de metal que me pareció un instrumento de tortura. «Señora, apártese por favor, necesitamos espacio». Me empujaron levemente y tuve que soltar la mano de Roberto. Sentí un vacío terrible en la palma, como si al soltarlo lo estuviera dejando caer en un pozo sin fondo. Me arrastré hacia atrás, apoyándome en una silla para no caer, y el dolor de mi cadera me mordió con fuerza, pero el dolor físico era un alivio comparado con el dolor que sentía en el pecho. Miré a mi madre de nuevo. Estaba erguida, pequeña y frágil dentro de su abrigo negro, pero con una dignidad feroz que nunca le había visto en 90 años. Se limpió una lágrima solitaria que le corría por la mejilla arrugada, surcada por el tiempo, y volvió a dirigirse al ataúd como si el difunto pudiera oírla. Julián me escribía cartas, Anselmo. Tú interceptaste las primeras 3, las quemaste en la chimenea de la biblioteca. Yo olí el papel quemado esa tarde, olí la tinta ardiendo y supe que me robabas la vida. Me dijiste que era basura de un peón. Pero no pudiste quemarlas todas. Guardé una sola carta que llegó por medio de la cocinera. La he llevado cosida en el dobladillo de mi abrigo de los domingos durante 40 años, rozando mis tobillos, caminando contigo del brazo a la iglesia, mientras tú no sabías nada. Se llevó la mano al pecho, apretando la tela sobre su corazón, respirando con dificultad. La gente contenía la respiración. El silencio era tan espeso que se podía masticar. El sonido del respirador manual que usaban los paramédicos marcaba un ritmo siniestro. Fsh, fsh, fsh. En esa carta me decía que Roberto tenía sus manos. Y tenía razón. Mira sus manos, viejo testarudo. Míralas ahora que no puedes golpearlas con la regla. Mi madre señaló hacia el suelo, hacia la mano inerte de Roberto que colgaba al lado de la camilla donde lo estaban subiendo a duras penas. Y yo miré. Por primera vez en 80 años, miré de verdad. Las manos de Roberto eran anchas, de dedos fuertes y palmas cuadradas. Las manos de un trabajador, de alguien hecho para la tierra, para sembrar y construir. No eran las manos finas, largas y de pianista que teníamos todos los García. Las manos de papá eran huesudas y aristocráticas. Las de Roberto eran pura fuerza contenida. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? Tantos años viendo a mi hermano luchar con los libros de contabilidad, con los números de la empresa, sufriendo encerrado en una oficina, cuando lo único que le daba paz era podar los rosales del jardín los domingos. Siempre decíamos, ¡qué raro! A Roberto le gusta la jardinería, ¡qué capricho tan plebeyo! No era un capricho, era la sangre de ese tal Julián llamándolo desde la tierra. «Tenemos pulso, pero es muy débil. Hay que trasladarlo ya», gritó el paramédico, y el caos estalló de nuevo. Levantaron la camilla con un movimiento brusco. El cuerpo de mi hermano se sacudió, indefenso, vulnerable, una marioneta sin hilos. Fue entonces cuando la realidad golpeó a mi madre. Al ver que se llevaban a Roberto, que esa camilla se alejaba hacia la puerta doble de la funeraria bajo la lluvia torrencial, su máscara de venganza se quebró. Soltó un gemido que me partió el alma en dos, un sonido de animal herido, y dio un paso tambaleante hacia él. «¡Mi niño! ¡Esperen!», gritó, intentando correr con sus piernas de 90 años, tropezando con sus propios pies hinchados. Yo me levanté como pude, ignorando los crujidos de mis huesos, y la alcancé antes de que se fuera de bruces contra el suelo. La abracé por la espalda, sintiendo lo pequeña que era, puros huesos y lana vieja, temblando como un pajarillo. «¡Suéltame, Manuela! ¡Tengo que ir con él! ¡Tengo que decirle quién es antes de que se vaya!», lloraba, pataleando débilmente contra mí, con una desesperación que me contagiaba.
No, mamá, no puedes ir así. Te va a dar algo a ti también. Espera que traigan el coche, le dije al oído, llorando con ella, mezclando mis lágrimas con el olor a naftalina de su abrigo. Mis primos se acercaron para ayudarme a sostenerla, pero ella se revolvía con una fuerza sobrenatural, sacando energía de la culpa acumulada. Se detuvo un segundo cuando la camilla cruzó el umbral y las luces rojas de la ambulancia iluminaron la sala de velación, tiñendo las flores blancas de un carmesí sangriento, intermitente. Se giró una última vez hacia el ataúd abierto, donde mi padre yacía impasible ante el desastre que había dejado su legado. Con el rostro bañado en lágrimas y la respiración agitada, mi madre señaló al cadáver de mi padre con un dedo acusador que temblaba de rabia y dolor. Si se muere Anselmo, te juro por lo más sagrado que te saco de esa caja y te tiro a los perros. ¿Me oíste bien? No vas a descansar en paz en el mausoleo de tu familia si mi hijo no vive. El silencio que siguió a esa amenaza fue sepulcral, más frío que la muerte misma. Nadie se atrevía ni a respirar. El cura se había santiguado 3 veces y miraba al suelo, incapaz de lidiar con tanto odio. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La ambulancia arrancó con un aullido de sirena que se fue perdiendo en la distancia, llevando a mi hermano, a la única persona verdaderamente buena de esta familia. Y allí nos quedamos, 40 personas petrificadas, con el olor a muerte y a verdades podridas flotando en el aire. Y mi madre, derrumbada en mis brazos, sollozando el nombre de un hombre que no era su marido, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, lavando las calles, pero incapaz de lavar la mancha imborrable que acababa de caer sobre nuestra historia. El sonido de las sirenas se fue apagando, pero el eco de la confesión de mi madre seguía rebotando contra las paredes forradas de madera oscura de la funeraria. Nos quedamos ahí, los vivos, atrapados en un silencio tan denso que me costaba respirar. Mis tías, esas mujeres que siempre se habían jactado de su apellido compuesto y de su moral intachable, me miraban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Yo sentía sus ojos clavados en mi nuca, juzgando no solo a la viuda loca que acababa de profanar la memoria del patriarca, sino también a mí, la hija que la sostenía, la cómplice de esta vergüenza. Pero en ese momento, con el sabor metálico del miedo en la boca, no me importaba el apellido García, ni la herencia, ni el qué dirán que seguramente correría como la pólvora por toda la ciudad mañana por la mañana. Solo me importaba que mis piernas de 80 años no fallaran, porque mi madre, esa mujer diminuta que acababa de dinamitar nuestra historia familiar, pesaba ahora como una pluma mojada en mis brazos. «Vamos al hospital», dije, y mi voz sonó ronca, ajena, como si saliera de una garganta llena de grava. Nadie se ofreció a llevarnos. Los 40 familiares, esos que habían venido a comer los canapés y asegurarse de que el viejo Anselmo estuviera bien muerto, se quedaron inmóviles, petrificados junto al ataúd abierto. Tuve que ser yo quien arrastrara a mamá hacia la salida, bajo la lluvia que no daba tregua, empapándonos los abrigos negros y calándonos hasta los huesos. Un taxi que pasaba de milagro frenó al verme levantar la mano con desesperación. El conductor, un muchacho joven que escuchaba música estridente, bajó el volumen al ver nuestras caras. No hizo falta decir mucho, solo la dirección del Hospital Central y una súplica muda en mis ojos. El trayecto fue una tortura. Mamá no dejaba de temblar. Sus manos, manchadas por la edad y deformadas por el trabajo de años bordando ajuares para olvidar su desdicha, apretaban mi muñeca con una fuerza que me hacía daño. «Manuela», susurró mirando por la ventanilla empañada, donde las luces de la ciudad se convertían en borrones fantasmales. Julián tenía una risa que espantaba a los pájaros. Era fuerte, sonora. Tu padre nunca se reía, solo sonreía de medio lado cuando cerraba un negocio o cuando humillaba a alguien.
Roberto se reía igual que Julián. ¿Te acuerdas? Cuando era niño y jugaba con la manguera en el patio, se reía con todo el cuerpo. «Cállate, mamá, por favor», le rogué, sintiendo que las lágrimas volvían a subirme a los ojos. No quería oír más, no quería saber que mi vida, la vida de mi hermano, toda nuestra existencia, había sido una farsa construida sobre el miedo y el silencio. Pero ella no podía parar. Era como si al destapar la olla, la presión acumulada durante 67 años tuviera que salir de golpe o la mataría. Me casaron con Anselmo porque tenía tierras, Manuela. Mi padre me vendió por 2 hectáreas de olivos y una promesa de bienestar. Pero yo ya amaba a Julián. Nos veíamos en el granero viejo, escondidos entre los sacos de harina. Olía a trigo y a sudor limpio. Cuando me quedé embarazada, pensé que Julián y yo podríamos huir, irnos al norte. Pero tu padre, Anselmo, se enteró de que yo estaba encinta antes de la boda y, en lugar de anular el compromiso, adelantó la fecha. Dijo que necesitaba un heredero y que no le importaba de dónde viniera la semilla, siempre y que llevara su apellido para limpiar su imagen de hombre estéril. ¿Entiendes, hija? Él sabía, siempre lo supo. Por eso odiaba a Roberto, porque cada vez que lo miraba no veía a su hijo, veía al hombre que yo amaba de verdad. Veía su propia derrota en los ojos de mi niño. Llegamos al hospital y el olor a desinfectante y cera barata me golpeó el estómago. Era el olor del final. Nos sentamos en la sala de espera de urgencias, 2 viejas vestidas de luto riguroso, rodeadas de gente con gripes y huesos rotos. El reloj de pared avanzaba con un tic-tac lento, agónico, que parecía burlarse de mi ansiedad. Cada minuto que pasaba sin noticias de Roberto era una losa más sobre mi espalda. Mamá rezaba, pero no el Padre Nuestro. Murmuraba el nombre de Julián y el de Roberto, como si fueran los únicos santos de su devoción. Pasaron 2 horas. Mis caderas ardían y sentía los pies hinchados dentro de los zapatos de tacón bajo. Entonces vi salir al médico. Era un hombre alto, con ojeras profundas y la bata manchada de pequeñas salpicaduras rojas que intentaba ocultar cruzando los brazos. Caminó hacia nosotras y el ruido de sus suelas de goma sobre el linóleo chilló en mis oídos. No hizo falta que hablara. Los viejos conocemos esa cara. Es la cara de «lo sentimos mucho», la cara de «hicimos todo lo posible». «Señora García», dijo mirando a mi madre, que se había puesto en pie con una agilidad que no le correspondía. «Lo siento, el infarto fue masivo. Su hijo no ha sufrido, se fue antes de llegar al quirófano». El grito que esperaba no llegó. Mi madre no aulló como en la funeraria. Simplemente exhaló. Fue como si todo el aire, toda la vida, toda la rabia que la había mantenido en pie durante casi un siglo se escapara de su cuerpo en un suspiro largo y tembloroso. Se sentó de golpe en la silla de plástico naranja, con la mirada perdida en un punto fijo de la pared blanca. «Se acabó», dijo con una voz tan baja que tuve que inclinarme para oírla. «Ganó él, Manuela. Tu padre ganó. Se lo llevó. Se llevó a mi niño para seguir torturándolo en el otro lado, para que yo no pudiera disfrutarlo ni un minuto sin su sombra». «Mamá, no digas eso», la abracé, llorando sobre su hombro huesudo, sintiendo lo pequeña y frágil que era. «Roberto ya descansa, ya no tiene que aguantar los gritos de papá, ya no tiene que revisar cuentas que no le importan. Está libre». Ella me miró y sus ojos, antes llenos de fuego y venganza, estaban ahora vacíos, como 2 pozos secos. Me acarició la cara con esa mano fría y áspera. «Tienes mis ojos, Manuela». Pero Roberto tenía el corazón de Julián, y ese corazón era demasiado blando para este mundo de lobos que construyó tu padre. Nos quedamos allí sentadas mucho tiempo, 2 náufragas en medio de la tormenta.
Pensé en el funeral de mañana. Pensé en que tendríamos que enterrar a Roberto al lado de Anselmo, en el panteón familiar, bajo el mármol frío y las letras doradas de un apellido que no le pertenecía. Pensé en la ironía cruel de la vida. Mi abuela de 90 años había esperado al día de la muerte de su marido para liberar su verdad, para gritar su amor prohibido de 1953 a los cuatro vientos, buscando justicia, buscando liberar a su hijo. Y lo único que había conseguido era que la verdad lo matara. «Vamos a casa, mamá», le dije finalmente, ayudándola a levantarse. «Mañana será otro día duro». Ella asintió, dócil, derrotada, mientras caminábamos hacia la salida automática del hospital, que se abrió con un zumbido eléctrico dejándonos ver la noche cerrada y lluviosa. Mi madre se detuvo un instante. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pañuelo de encaje viejo, amarillento por el tiempo. Se secó los ojos con una delicadeza infinita y luego apretó el pañuelo en su puño. «No lo enterraremos con tu padre», dijo de pronto, con una firmeza que me sorprendió. «Lo incineraremos, Manuela, y llevaremos sus cenizas al campo, donde estaba el granero viejo, donde los rosales crecen salvajes y nadie les dice cómo deben florecer. Allí es donde pertenece, con su verdadero padre, con la tierra». Y por primera vez en toda la noche, mientras salíamos al frío de la calle, sentí un poco de calor en el pecho. El legado de los García se había hecho pedazos. El escándalo mancharía nuestro nombre para siempre y la soledad sería nuestra única compañera en la casona vacía. Pero al menos, en medio de tanta muerte y tanta mentira, mi hermano Roberto, el jardinero de Alma, finalmente volvería a casa.